todos ustedes. Bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a algunos de los invitados internacionales y ponentes que iremos conociendo durante las actividades de estos días. Tenemos con nosotros al obispo Francisco Duque Gómez, obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de Colombia, presidente del Consejo Interreligioso de Colombia. Un aplauso, por favor, obispo Duque. También está con nosotros el obispo Timoteo de Azós, auxiliar del Sacro Obispado Ortodoxo Griego de México, en Colombia y Venezuela. Están con nosotros también el doctor Charles Schulz, presidente de la red interreligiosa Red Transforma, también de Colombia, en Bogotá. Doctor Schulz, por favor. Con nosotros también tendremos algunos otros ministros, están algunos todavía volando, algunos descansando porque viajaron prácticamente toda la parte de la noche y el día, pero tendremos representantes de la comunidad musulmana, tendremos representantes también de la comunidad judía, de grupos cristianos evangélicos, incluso internacionales. A todos bienvenidos, por favor. También reconocemos la presencia del archimandrita Daniel, está con nosotros aquí representando a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Bienvenido, muchas gracias. Un aplauso también. Iremos conociendo y reconociendo también a algunos otros colegas, aliados, incluso funcionarios internacionales. Hoy aquí en la sala les pido también dar la bienvenida a la doctora Andrea Paula De Vita, quien es directora de la Dirección de Asuntos Religiosos del Círculo de Legisladores de la Nación del Congreso de Argentina. Con nosotros también la doctora María Esperanza Adriancén Olivos, directora de Asuntos Interconfesionales de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Perú. Gracias. También reconocemos la presencia de la doctora Denise Lindberg, quien es representante del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brigham Young, también jueza del Estado de Utah en Estados Unidos. Reconocemos también la presencia de el señor Guillermo Smythe, representante internacional de la Iglesia de Scientology, quien también nos acompaña el día de hoy. Bienvenido. También queremos reconocer a la Madre Yasoda, presidente nacional de la Misión Internacional Shri Krishna Caitanya, Filosofía y Religión, Hare Krishna, que nos acompaña también. Y también queremos reconocer la presencia y agradecemos, hoy nos acompañan líderes religiosos, ministros y presidentes y representantes de todos los consejos interreligiosos de México. También, si se quieren poner todos de pie, quienes vienen representando los consejos interreligiosos de nuestro país, les damos una bienvenida, un aplauso. Muchas gracias. El propósito de este evento es continuar colaborando, coadyuvando, encontrando oportunidades a nivel continental para promover y defender la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. En esta segunda edición de este foro interamericano buscamos crear un espacio de diálogo, de reconocimiento y también de aprendizaje en favor de las libertades fundamentales. Este año el título y el tema
que estaremos desarrollando en el evento, en el foro, es la libertad de expresión, un derecho inseparable a la libertad religiosa. La libertad de expresión es incluso otro derecho humano fundamental con el cual la libertad religiosa está estrechamente interrelacionada. De hecho, sin la libertad de expresión religiosa no podría existir la libertad religiosa. Existen diferentes formas y maneras de expresar y manifestar la religión. Podría ser a través de la alabanza y el culto, por supuesto, pero también las expresiones y manifestaciones religiosas contemplan la forma de vestir, la manera de comer, la vida cotidiana, la vida en familia, el uso de alguna imagen, de algún símbolo, las celebraciones, incluso pues, la vida cotidiana misma expresa y manifiesta la doctrina y la creencia de la religión. Recordando que la libertad religiosa es el derecho de unirse o de cambiar de religión, y también es el derecho a profesar la religión, a vivir de acuerdo a las costumbres, ritos, enseñanzas de la religión que se ha decidido adoptar, de manera personal y privada o de manera pública y colectiva. Recordando este concepto sobre libertad religiosa, hay una imperante necesidad de reconocer la expresión religiosa en todos los ámbitos. Si no podemos vivir de acuerdo a nuestra propia convicción religiosa, a las enseñanzas, a la doctrina, entonces no hay sentido de tener libertad religiosa. No puede estar únicamente sesgado o limitado a entenderla como la libertad de culto. Es parte del propósito de este evento hablar y dialogar, exponer, comentar, escuchar de las experiencias, también de los desafíos o buenas prácticas que hayamos tenido en los diferentes países, en los diferentes lugares, desde las diferentes tradiciones religiosas o desde la academia o de la función pública, que nos puedan ayudar al final de este evento tener resolutivos y una agenda de trabajo para ayudar a nuestros países, ayudar a nuestras congregaciones, a nuestras organizaciones e instituciones a seguir promoviendo y defendiendo la libertad religiosa de todo humano en todo lugar. Con este preámbulo quiero aperturar este evento. Quisiera platicarles brevemente también sobre la agenda del día de hoy, de mañana, solo para que todos estemos en la misma sintonía. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar un momentito más a tres académicos que vamos a hablar. Tendremos un conversatorio, una presentación del libro en un momentito más. El libro se titula es sobre laicidad y estaremos escuchando de ellos, ¿no? Sobre el libro y sobre el tema. Así que hoy estaremos haciendo eso. Más al ratito, cuando tenemos este conversatorio, a las 8 de la noche, tendremos una cena de apertura, aquí al ladito, en el siguiente salón. Y el día de mañana tendremos la agenda larga en el Senado de la República. Y comenzaremos a las 8 de la mañana con un desayuno, con incluso algunos representantes del gobierno de México y algunos otros líderes religiosos que llegan por la noche y mañana temprano. Y después nos trasladaremos al Senado para tener 3 sesiones ahí en este recinto público. Queremos hacer y destacar que es un acto importante y simbólico, y la decisión de llevar a cabo este evento en el Senado ha sido primeramente pues para garantizar y vivir en carne propia el Estado laico, este Estado diverso que da igualdad de condiciones a todas las religiones y poder estar en un espacio público hablando sobre religión, buscando un reconocimiento de la religión y de las asociaciones religiosas. Y también en sí el evento ya dentro del Senado es un pronunciamiento de que el sector religioso está unido, está trabajado, está interesado, y que además de todas las actividades que ya ustedes tienen dentro del ministerio, hay también un interés en garantizar la libertad no de un grupo o religión particular, sino de todos,
y con este ejemplo, con esta fotografía que yo puedo ver de aquí hacia allá, la unidad y la colaboración interreligiosa. Voy a dar entonces ahora el uso de la palabra al maestro Alan Sánchez Gallardo, a quien le pido que suba aquí al estrado para presentar y comencemos con el conversatorio de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimo gusto. Reciban un cordial saludo del Gobierno del Estado de Querétaro. Su servidor es coordinador estatal de asuntos religiosos ahí en Querétaro. Y me place mucho presentar al doctor Gabriel González Merlano, director del Departamento de Investigación de la Facultad de Teología del Uruguay, doctor e investigador en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca y bachiller en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor y director del Departamento de Investigación de la Facultad de Teología del Uruguay, fundador y director del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Religioso y miembro del Consejo Latinoamericano de Libertad Religiosa, a quien pido le den un fuerte aplauso. Y si pasa de una vez, doctor, por favor, para acá. También me complace presentar al doctor Alberto Patiño Reyes, quien ya también viene para acá. Adelante. Académico e investigador en Derecho y Religión de la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho y Religión en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, autor de varios artículos y libros que exploran la interacción de la ley y la religión en México. Recientemente publicó el libro titulado La objeción de conciencia ante el derecho mexicano. Es un orador frecuente en congresos nacionales e internacionales relacionados con la libertad religiosa y es miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, del Consorcio Internacional de Estudios de Derecho y Religión y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, a quien pido le den un fuerte aplauso, por favor. Pues muy buenas tardes a todos. Me siento entre titanes. Este conversatorio trata de la presentación de un libro que está muy pesado, en cuestión de contenido, de sustancia. Se llama Principio de Laicidad y Libertad Religiosa: el rol del Estado en la sociedad plural. Porque nosotros ahora vemos, por lo menos en toda América, creo yo, estados obesos, estados agrandados, estados fuera de sus roles legítimos, estados que precisamente en lugar de promover una libertad y proteger una libertad, cada vez nos regulan más. Entonces, me encantaría empezar con el doctor. Doctor, ¿nos pudiese platicar acerca del trabajo de este libro, de la organización de este libro, por favor? Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar con todos ustedes en este segundo foro. Un agradecimiento a la Fundación Nacional por la Libertad Religiosa, que también le agradezco por la edición de este libro, que es un libro pesado, es pesado físicamente, ¿no? Pesado, y es pesado porque tiene muchos autores también, ¿no? Pero esperemos que sea liviano para leerlo. Eso espero, porque creo que es muy ágil, porque está escrito realmente por especialistas. Les cuento un poquito de la génesis de este libro, del cual soy coordinador. Soy coordinador porque tanto el doctor Patiño como yo, como dijimos, somos miembros del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, que es una instancia que reúne académicos del ámbito del derecho que trabajan en el tema de libertad religiosa, la defensa del derecho humano fundamental a la libertad religiosa.
Por tanto, la mayoría son profesores de llamado derecho eclesiástico o derecho y religión, como también se le llama. Anualmente tenemos un coloquio sobre distintos temas que tienen que ver con las distintas aristas de la libertad religiosa. Y en el año 2017 me correspondió ser el anfitrión en Montevideo de este coloquio, que cada año tiene un lugar diferente. Aquí en México se han hecho 2 o 3, ya no, 2. Bien. Y bueno, y fruto de ese coloquio es este libro, que tiene 16 ponencias que son las relatorías nacionales. O sea, ustedes van a ver luego, se lo están repartiendo ahí, van a ver que tienen mucho más participantes que participaron con comunicaciones o en las mesas redondas, pero los artículos centrales son los artículos que representan a cada país latinoamericano, de los que participaron, más varios países también europeos y también Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. Este libro se editó en primer lugar como libro digital, luego gracias al maestro Vadillo que le hice esta propuesta y aceptó de muy buena gana poder publicarlo físicamente, de lo cual creo que es una gran ventaja. Así que no les voy a hablar mucho más del libro porque ustedes van a tener la posibilidad de leerlo y me alegra que esté en las manos de todos ustedes. Simplemente quería dar la referencia de que es una obra de mucho valor, con académicos muy importantes en el tema del ámbito jurídico de cada país. Incluso acá tenemos a Denise Bose, Blanco de Linda, que está entre nosotros, que también forma parte, que escribió este muy interesante artículo sobre la libertad religiosa, la laicidad. Excelente. Doctor Patiño, el término laicidad creo que es un término que ya se conoce de oídas, pero en contenido y en sustancia poco se le conoce o se le confunde. Antes de iniciar ya de manera sucinta con explicación y contenido de los artículos de este libro, ¿podría darnos una definición muy breve y muy sencilla de laicidad y su diferencia entre laicidad y laicismo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por permitirme invitarme a estar con ustedes. Y esa pregunta es parte de una de las ponencias del doctor Gabriel González Merlano, que la desarrolla muy clara. Luego a veces estos temas confunden, hay una confusión absoluta en los comunicólogos, en los periodistas, en algunos académicos que no tienen como línea de investigación estos temas. A reserva de lo que el profesor Gabriel González Merlano en su artículo sobre el Uruguay dice, bueno, a bote pronto, como una pregunta así lanzada y para responder ante el auditorio, pues laicidad hace referencia a esa separación entre el Estado y la religión, y también hace referencia a las personas que no formamos parte de una jerarquía eclesiástica, del clero o de la dirigencia de algún grupo religioso, o sea, los laicos, laos, pueblo, ¿no? Somos los de a pie, los que estamos aquí. Quizá como entrevista que luego a veces hace, ¿no? A reserva de que profundice más en los conceptos académicos que nos hizo favor de exponer en su artículo el profesor Gabriel González Merlano. ¿Sí? Excelente. Pues adelante, doctor, con la exposición de los artículos. Entonces ya abrí pista con esta pregunta que amablemente me haces, Alan. Ya decía el profesor Gabriel González Merlano, es un libro pesado. Yo me atrevería a decir que incluso en el contexto latinoamericano, porque me dedico a revisar a veces a ver qué publicaciones hay sobre laicidad y libertad religiosa, al menos en lengua española, en nuestro contexto hispanoamericano.
más concreto todos los países de lengua española de esta parte del continente. No hay un libro reciente que trate con el interés, con la profundidad académica, con la seriedad científica, con la rigurosidad académica, como decía, este tema del principio de libertad religiosa y laicidad, o principio de laicidad y libertad religiosa en una sociedad plural. Este libro coordinado por el profesor Gabriel González Merlano, editado ahora por la Editorial de Textos Mexicanos y la Universidad Católica del Uruguay también, pues reviste al libro, que no es una publicación cualquiera, sino que tiene el sello de una universidad seria, de una universidad de prestigio en Sudamérica, y sobre todo la calidad académica de los que escriben ahí. Son 16 ponencias, 16 artículos, vaya, que no tienen desperdicio y que reflejan, tratan, abordan la situación que se vive en cada país en torno a este principio de laicidad y la libertad religiosa. Yo espero que no se vayan a dormir. Voy a hacer rápidamente un recuento acerca de los artículos que ustedes verán en este libro. Empezaré por Argentina. A ver, también hay un representante de Argentina. Este artículo fue escrito por un profesor de la universidad, el profesor Roberto Bosca, de la Universidad Austral de Buenos Aires. Él hace, en su artículo, hace un análisis donde identifica al laicismo como una laicidad con exclusión, excluye, y dice que es la nueva religión civil oficial. Hasta hace poco en ese país, en Argentina, la laicidad era concebida como un camino intermedio entre el laicismo y la confesionalidad. El profesor Bosca, que también es experto en estos temas, va haciendo un recuento de cómo en Argentina, la Constitución argentina hasta la fecha actualmente va a reconocer también un estatuto especial a la Iglesia Católica, lo que no es óbice para que haya esa separación entre el Estado y la Iglesia desde un enfoque, lo llama él, es de laicidad, y va a ser también un recuento histórico en la Argentina de las diversas constituciones, hay también algún recuento de hasta ese momento cuál era el estado de la cuestión de la laicidad en este país hermano de Argentina, y obviamente todavía no se daban los cambios que después se darían en la legislación, por ejemplo, en materia del aborto. Y como ustedes saben, lo comentábamos ahora, esta ley del aborto ha quedado incluso suspendida de momento. Y bueno, digamos que hasta ahí se queda el autor. Para nosotros, Argentina es también un ejemplo de civilidad religiosa, como las distintas iglesias se han unido para tener voz, para tener representatividad, y han hecho una labor excelente en el Consejo Argentino de Libertad Religiosa, el CALIR. Entonces, es un país que hay que examinar, sobre todo también cara a su constitución. Y después vendrá Bolivia, que también es un país vecino de Argentina, donde el profesor Carlos Crespo Torrico habla de la Constitución de 2009, a través de la cual Bolivia deja de ser un Estado confesional católico para convertirse en ese Estado plurinacional de Bolivia, que no se reconoce como laico. La palabra laico en muchos de los países nuestros es tomada como un galicismo de la palabra laicité, que no existe en español como tal, no se ha tomado ese galicismo. Entonces en Bolivia dice no se concibe como tal un país laico, se reconoce la libertad religiosa y además se concibe como un Estado con pluralismo religioso que revaloriza las culturas y creencias ancestrales, visibilizándolas como nunca antes había sucedido. Sin embargo, en Bolivia, este profesor Carlos Crespo Torrico, que hace el análisis que van a ver ustedes ahí, él habla de que la ley de educación, la ley 070 de educación que surge, que se va a derivarse de esta nueva constitución de 2009, ya va a incluir el adjetivo laico, ¿sí? Entre otras cosas, se va a sumar a los adjetivos
En el artículo 3 de la Ley de Educación, la base sexta dice que la educación es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas, y fomenta el respeto y convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y propiciando el diálogo interreligioso. Es decir, este adjetivo laica aplicará solamente para la educación pública o estatal. Entonces, fue una de las cosas que me llamó la atención de Bolivia. Pareciera ser que no está reñida esta idea de laicidad con algo hostil hacia el fenómeno religioso, que es un dato interesante de Bolivia, si les interesa por allá. Luego, en la Colombia, el profesor Vicente Prieto también hace un análisis derivado de la Constitución de 1991. Con esta Constitución se abandona la confesionalidad católica, que durante casi 100 años estuvo vigente en Colombia. Colombia va a reconocer la libertad religiosa, pero no se decanta por la laicidad. Curiosamente, no se va a decantar por la laicidad. Va a corresponder a una ley estatutaria de libertad religiosa, que es la ley 133 de 94, pues reglamentar, regular el tema de la libertad religiosa, con un artículo muy importante que me llamó la atención, que dice que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Esto en el artículo 2.1 de esta ley estatutaria 133 de 1994. Este autor, Vicente Prieto, colega nuestro también en este Consorcio Interamericano de Libertad Religiosa, él define, da como la conclusión de su artículo, diciendo que si bien es cierto Colombia no se ha decantado como un Estado laico, hay una laicidad que él califica como positiva, en el sentido de que hay separación entre el poder público y las confesiones religiosas, pero no es una confesión, no es una separación agresiva, hostil hacia el fenómeno religioso por parte del pueblo. Entonces lo califica como una laicidad de tipo positiva. ¿Sí? No sé si todavía tenga tiempo para seguirme, tú me marcas la... Adelante, amigo, adelante. Luego Cuba, y hago un reconocimiento porque también está aquí la profesora, colega nuestra, Denise Blanc de Lindenberg, que ella hace un estudio. ¿Será porque Cuba, para nosotros los mexicanos, tiene por raíces históricas, familiares, culturales, es una tercera frontera para nosotros y es un pueblo entrañable, independientemente de las cuestiones políticas que no tratamos en este artículo? Pero ella hace un estudio muy interesante, me gustó mucho. Habla de las enmiendas constitucionales de 1992, el mismo año que tuvimos que sacar las enmiendas o nuestras reformas a la Constitución, y dice que dentro de estas enmiendas estuvo la declaración de Cuba como un Estado laico, pero con libertad religiosa. Y así lo constata el artículo 8 condicional, que dice que el Estado reconoce y garantiza la libertad religiosa como un derecho fundamental. Para mí es como un hito que Cuba se haya abierto en este artículo, que haya plasmado este reconocimiento y garantía de la libertad religiosa como derecho fundamental. Y más aún, en el artículo 55 de la Constitución cubana, garantiza la libertad de conciencia y de religión y afirma el derecho de los ciudadanos a tener o a cambiar de creencias religiosas y a adorar según su preferencia religiosa. Y algunas otras disposiciones, como los artículos 41, 42 y 43, fueron modificados para prohibir la discriminación religiosa. Y unos datos que hacen de veras muy interesante, muy atractivo la lectura de este artículo de Cuba, que es, la profesora Denise unos datos, dice ella, reafirma el argumento de apertura en esta materia que tuvo el gobierno cubano en el 92. Por ejemplo, después del 92, diciendo Cuba no reconoce oficialmente los días festivos religiosos. Sin embargo, el día de Navidad, que el gobierno cubano dejó de reconocer, en 1969,
fue restablecido como festividad nacional en 1998. Dato interesante. Y desde la visita del Papa Benedicto XVI en 2012, el Viernes Santo también ha sido reconocido de igual manera. Bueno, hasta aquí un panorama, digamos, alentador. Sin embargo, o no obstante, también va a tener su parte, digamos, negativa. No fue todo bien sobre hojuelas, porque el artículo 62 de la Constitución se proporciona que la preservación del socialismo y del comunismo toma precedencia sobre cualquier otro derecho y autoriza al gobierno a prohibir y castigar acciones que juzguen estar en oposición directa a los fines y a los objetivos del Estado socialista. Además, en el Código Penal cubano, el artículo 237 tipifica el abuso de la libertad de cultos. Fíjense, un tipo penal de abuso de libertad de cultos. Esto la profesora Denise, cuando nos lo compartió en aquel foro, en aquel congreso que tuvimos, en aquel coloquio, pues muchos no dábamos crédito, pero ahí está. Este tipo penal 237 del Código Penal cubano dice que el gobierno puede encarcelar hasta por 1 año a la persona que oponga la creencia religiosa a los objetivos de la educación. Bueno, ella nos hace este análisis, uno de los objetivos de la educación como la promoción de la ideología marxista y la formación comunista de las nuevas generaciones, o cualquier otra disposición constitucional. Además, el gobierno cubano controla las actividades religiosas a través de esta oficina de asuntos religiosos del Comité Central del Partido Comunista y del Ministerio de Justicia. La oficina le llama a ella, porque tiene como un nombre que podríamos decir que a lo mejor intimida. Esta oficina, pues, entre otras cosas, es la que se encarga de regular, de observar, de vigilar que las comunidades religiosas se registren, estén registradas ante dicho ministerio, ante el Ministerio de Justicia, y también actividades incluidas como la divulgación de sus fuentes de financiamiento y las ubicaciones de las actividades religiosas. Y como un dato de esta oficina de asuntos religiosos, dice, esta es la que discrecionalmente decide si otorga o no el registro a una comunidad religiosa. Es un artículo, al igual que los que ya he mencionado, pero que vale la pena leer mucho por esa cercanía que en México tenemos, afectiva, cultural, histórica, familiar, de intercambio con Cuba. Luego viene Ecuador, el profesor Jaime Vaquero, que habla sobre la laicidad y libertad religiosa en este país sudamericano, donde también la Constitución de 2008 en su preámbulo invoca el nombre de Dios, pero también invoca nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad. Determinó que la enseñanza oficial, al igual que Bolivia, fuera laica, y en el artículo 16 de la Constitución dice que la enseñanza es libre sin unas restricciones señaladas en las leyes respectivas, pero la enseñanza oficial y la costeada por las municipalidades son esencialmente seglares y laicas. Seglar, un término propio del catolicismo, y el laicismo laico también está incorporado ahí en la educación. Y en el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana también se establece que Ecuador es un estado constitucional de derechos, de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Sí? Ya luego hay referencia también a la plasmación, a la incorporación de este adjetivo, de este término laico en las constituciones. Y el artículo 3 de su constitución enumera los deberes primordiales del Estado ecuatoriano. Dice que garantiza la ética laica. Es uno de los objetivos primordiales, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. Me llamó la atención de darle este calificativo a la ética laica. Y en el artículo 66 reconoce y garantiza a las personas el derecho a practicar, conservar y cambiar, profesar en público o privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos humanos. Y muy importante mencionar que en el Ecuador el Estado protege la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorece un ambiente de pluralidad y tolerancia. 6.
toca el turno a México. Hay un servidor y la profesora Cecilia Palomo hicimos el artículo sobre laicidad o laicismo en México, el estado de la cuestión. Para no aburrirlos tanto y muy rápidamente, nosotros ahí mencionamos tres reformas constitucionales de gran calado para nosotros, que fue la reforma del artículo 40 de la Constitución mexicana, el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, donde se incorpora este adjetivo laico al artículo 40 constitucional. ¿Sí? Había un legislador que ya falleció, que había sido ministro de la Corte, por ahí un partido político de izquierda le dio una diputación plurinominal. Entonces, pues, este señor legislador ya falleció. No estoy hablando mal de él, no estoy haciendo remembranza. Decía, ¿qué hago para pasar a la posteridad como un legislador? Ya estuve en la Corte, ya fui ministro de la Corte. Bueno, voy a ver veo que en la condición no aparece el término laico, salvo una de las características de la educación pública en México, pero no dice que seamos un Estado laico. Entonces pues aquí en el 40, donde se habla de la forma de la República, que somos una república representativa, federal, democrática, ¿no? Pues ahí voy a meter el adjetivo laico. Y pasó. Entonces somos oficialmente laicos, constitucionalmente laicos, a partir del 30 de noviembre de 2012. ¿Sí? Alguien dirá, oye, pues es una contradicción, porque la Ley de Naciones Religiosas y Culto Público, del artículo 3, establece, porque todavía no ha sido derogado ese artículo, que el Estado mexicano es laico. Y además tenemos el principio histórico de separación del Estado y las iglesias en el artículo 130. Bueno, esto por lo que hace a que yo lo he llamado y he defendido, que es una copia del artículo 1 de la Constitución francesa de la Quinta República, que entre otras cosas dice que Francia es una república no federal, sino es una república democrática, laica, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues puede checar el artículo 1 de la Constitución de la Quinta República Francesa para que vean que hicimos una copia de ese artículo. Además, también en 2013 se va a reformar el primer párrafo del artículo 24 constitucional para incluir que son la tríada de libertades, acá le llamamos convicciones éticas, libertad de conciencia y de religión, y un tema que vamos a discutir mañana, que es prohibir la libertad de expresión de los ministros de culto. Prácticamente se volvió a ponerse en el párrafo primero. Y una última reforma, ya les hablaba de 3 en 2014, se va a reformar nuestro artículo 115 constitucional para establecer que los estados, en ese momento había una entidad federativa que era la Ciudad de México, como ustedes saben, ya a partir del 2017 con la Constitución de la Ciudad de México le conoce una entidad federativa, pero todos los estados van a tener en su forma de gobierno ser laicos, de acuerdo al 115 constitucional que se reformó en 2014. Y así tenemos estas 3 reformas a las que se sumó la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución actual, la vigente de la Ciudad de México. También dice en su preámbulo que es una ciudad laica, dice que la forma de gobierno también de la Ciudad de México será laica, y habla de que la educación pública será laica. Por último, la profesora Cecilia Palomo, lo van a ver ustedes ahí, hace un análisis, hace un comentario de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que amonestó, sancionó al entonces obispo de Aguascalientes y a algunos sacerdotes que hicieron una crítica muy fuerte a la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo. Hicieron un llamado a la población de Aguascalientes para que votaran en contra, si se puede decir así, de aquellos partidos que promovían en ese momento el matrimonio de personas del mismo sexo, y el partido Morena los denunció ante el Tribunal Electoral, ante la Fiscalía de Delitos Electorales, y fueron sancionados el obispo de Aguascalientes y me parece que 2 o 3 sacerdotes de la diócesis por haber lanzado algún exhorto por ahí a votar en contra de este partido. Entonces, el tema de las amonestaciones y de las sanciones a los ministros cuando defienden el ideario y cuando exhortan a su feligresía, pues no es de reciente data, ya tiene algunos años en ese entorno. Entonces, yo lo dejo para que ustedes lo puedan ver ahí. Es un trabajo que hizo la profesora Cecilia Palomo Caudillo, que es de Aguascalientes. Luego me voy con Paraguay.
Paraguay, el profesor Pedro Cuellar hace un análisis en su artículo Aspectos socioreligiosos hoy en Paraguay. Habla de, al igual que Colombia, él habla de una laicidad positiva. Dice que el artículo 24 de la Constitución paraguaya reconoce la libertad religiosa, la de culto y la ideológica. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía, y se garantiza la independencia y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y las leyes. En definitiva, para este autor, Paraguay es un Estado donde existe la separación del Estado y las confesiones religiosas. Él lo califica de aconfesional, donde, si bien es cierto, la Iglesia Católica tiene una posición destacada a causa del devenir histórico y cultural, que es innegable, pero también hay un respeto a las distintas denominaciones no católicas. Y hasta aquí lo de Paraguay. Luego está Perú, donde Perú también, el profesor Oscar Díaz, en el artículo Laicidad e Igualdad Religiosa en la Constitución Peruana de 1993, alude al derecho fundamental de libertad religiosa, pero también al derecho fundamental de igualdad religiosa. Es decir, es la primera vez que yo encuentro que un académico habla sobre el derecho fundamental de igualdad religiosa. Y leo un poco el artículo 2.2 de la Constitución Peruana del 93. Toda persona tiene derecho a la igualdad de la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de religión. Y luego el artículo 2.3 habla del derecho fundamental de libertad religiosa. Dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni ante el orden público. Mientras que el principio de laicidad lo ubica en el artículo 50 de la Constitución Peruana, que dice que dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. Y además el Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. En ese sentido, cabe destacar que el Tribunal Constitucional Peruano ha sostenido el hecho de que exista neutralidad del Estado en materia religiosa no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar una especie de persecución del fenómeno religioso o de cualquier manifestación de tipo religioso. Además, insiste el Tribunal Constitucional Peruano, tanto puede afectar a la libertad religiosa un Estado confesional como un Estado laicista hostil a lo religioso. Y ahora sí ya entro a la parte que le preguntaba Alan, para no aburrirlos más, sino dormirlos. El artículo publicado en esta obra por el profesor Gabriel González de Erlano, titulado La religión y la razón pública de Uruguay, él hace un análisis, hace un estudio muy sucinto, pero con un contenido interesante, donde habla de la distinción entre laicidad, a diferencia del término secular, en el inglés el famoso secular. Dice que la laicidad, a diferencia de secular, es un término polisémico. Lo que decíamos, laicidad, parece ser que no, cada quien tiene su concepto de laicidad, polisémico, y él aclara las distintas acepciones de laicidad. Y aquí es de agradecer esta pedagogía en torno a la aclaración de estas acepciones de laicidad, profesor Gabriel, porque nos ubica a quienes nos dedicamos tanto en la academia, en la investigación, como a los protagonistas, a los ministros, a las personas que están en las confesiones religiosas, pues a responder la pregunta a la que me preguntabas, bueno, ¿y qué entendemos por laicidad? Porque parece ser que no nos ponemos de acuerdo. El profesor Gabriel González Merlano primero dice la laicidad como referencia a la condición de seglar, es decir, el que no es clérigo, el bautizado que pertenece al siglo, de ahí viene século, seglar, el bautizado que pertenece más o que está en el mundo, es un laico, que no pertenece a, que no es clérigo. Segundo, la laicidad con la modernidad, con la irrupción de la modernidad, esta etapa histórica, aquí el término laico adquirió un significado ideológico.
entendiéndose en su vertiente negativa como antirreligioso. Parece que aquí viene esta idea de laicismo, laicidad como antirreligioso, que está muy presente en nuestras sociedades, en nuestra clase política, en los medios de comunicación y también en las esferas académicas. Separándose del término secular. En la modernidad, laicidad se separa del término secular, es decir, de su acepción original. Por tanto, la laicidad es un concepto político y jurídico, mientras la secularización hace referencia a un proceso social de erosión de las costumbres religiosas en las personas y en los grupos. Y tercero, laicidad como prescindencia de la religión por parte del Estado. Cuando se concibe la laicidad como esa prescindencia de la religión por parte del Estado, una visión religiosa, como sin, o sea, el equivalente a sin, religiosa, no hay lugar para Dios ni para la trascendencia y tampoco ni para o sea, busca como este inmanentismo, ¿no? Si no hay lugar para Dios y para la trascendencia, establece un inmanentismo. Por tanto, esta acepción de la laicidad sea lo propio del laicismo, conseguido como esa laicidad negativa, no sana, no inclusiva, que está corroyendo a nuestras sociedades al prescindir de lo religioso, al prescindir de lo trascendente y establecer, fijar, imponer este inmanentismo. Querido doctor, quisiera, perdón la interrupción, está muy interesante. Quisiera pasar a un tiempo, porque el tiempo se nos va. No, sí, yo sé. Quisiera pasar un tiempo de preguntas y respuestas, no sin antes pedirle al doctor Gabriel. Doctor Gabriel, por lo que ahorita escuchamos de este articulado de manera sucinta que nos platicó el doctor Patiño, el Estado tiene una preponderancia sobre la Iglesia, sobre lo religioso. ¿Nos podría explicar de manera breve ese lugar del Estado en esta sociedad plural? Bien, yo creo que la gran dificultad que tenemos nosotros con el tema de la laicidad es que la tratamos como un fin en sí mismo. La laicidad no es un fin en sí mismo. La laicidad es un instrumento. Y como todo instrumento ejerce la función de medio, ¿cuál es el fin? La libertad religiosa. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos un gran problema, ¿tá? Sobre todo los países laicistas, como México o como el mío, que es más laicista que México todavía. Es decir, somos un país laico. Somos un país laico ¿por qué? Porque nos oponemos a la religión, ¿no? Es decir, el país verdaderamente laico es aquel país que ubica el fenómeno religioso, ¿tá? Que tiene una postura clara con el fenómeno religioso, que le da libertad al fenómeno religioso. Y de acuerdo al grado de libertad que le da el fenómeno religioso, es como se define. Entonces, la laicidad viene como un instrumento, porque si no, estamos siempre acusándonos entre laicos y laicistas. Y los laicistas nos dicen, no, porque ustedes lo que quieren es al final llevar al Estado a una posición religiosa, y nosotros, los que nos consideramos laicos, decimos los laicistas, ustedes quieren un fundamentalismo antirreligioso. Y de esa no salimos. Con lo binario no se sale de ningún lado. Y estamos discutiendo en una cosa que no tiene solución, y estamos discutiendo de las herramientas. De las herramientas no se discute de los fines. ¿Qué posición tiene el Estado ante la libertad religiosa? ¿Es un Estado de libertad religiosa? ¿Se permite la libertad de expresión religiosa? ¿Se permiten los símbolos religiosos? ¿Se permite la educación religiosa? Es decir, ¿qué estatuto tienen los ministros de culto? Es decir, todos los ámbitos que tiene la libertad religiosa, eso es lo que define a un Estado. Y lo de la laicidad son términos, y hoy en día no podemos hablar tampoco de laicidad, porque es agresivo también hablar de laicidad positiva, negativa, sana, porque si yo digo que la laicidad mía es sana, estoy diciendo que la del otro es enferma, y es muy feo. Es decir, entonces siempre uno está descalificando. Hay laicidades, porque la laicidad es el instrumento que mide la posición del Estado ante la libertad religiosa. Entonces, la laicidad como instrumento, hay muchas formas. Hay autores que hablan de 5 o 6 formas de laicidad o más. Es decir, porque lo importante no es la laicidad. La laicidad va a ser, es decir, el resultado de cómo se para el Estado jurídicamente
ante la religión. Eso es lo que importa. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Patiño, hablando en este tema, entrando en este tema, parece que aquí en México se vive desde hace décadas más un ambiente de entendido como discurso. La laicidad se vive más como una antirreligiosidad de parte del Estado. El Estado es preponderante sobre lo religioso. De hecho, ahí en la Constitución, si no mal recuerdo, parafraseando el artículo 130 constitucional, dice que el Estado mexicano no se podrá meter al interior de las asociaciones religiosas en sus formas de gobierno, etc. Pero también, curiosamente y de manera contradictoria, sostiene que el único que puede legislar sobre materia religiosa es el legislativo. Entonces, ¿qué podemos hacer para avanzar en este tema en México, para no dejar, no dar pie a ambigüedades, a términos ambiguos, como también el término de la neutralidad religiosa? Roy Clauser, ahí en su libro El mito de la neutralidad religiosa, habla mucho sobre este tema, porque se nos dice que el Estado mexicano o los estados de toda Latinoamérica son neutros, pero en realidad y en la práctica no se goza de esa neutralidad. Más bien dicho, es un control estatal sobre los creyentes o sobre la religión o los aspectos religiosos. ¿Qué podemos hacer para avanzar en esta materia? Usted, que es experto en este tema, ¿qué dice que se haga en este caso? Oye, no, pues ¿qué te tomas, no? Que está terminando A ver, yo pienso que el término neutralidad no es malo. Ya lo decía el profesor Gabriel Lavero. Parece ser que acá en Latinoamérica estamos muy confundidos, y específicamente en nuestros países. El principio de libertad religiosa, la manera, la configuración que el Estado tiene, la manera de relacionarse con el fenómeno religioso, es lo importante. Y desde luego también hay un derecho fundamental de libertad religiosa. La laicidad, el principio de laicidad no es un derecho. Por ahí alguien en México, no sé si fue legislador, ya no recuerdo, sé que el derecho de la laicidad, ¿no? Es un principio, pero está primeramente el principio de la libertad religiosa. El Estado se configura como un Estado respetuoso del derecho a la libertad religiosa, no coacciona, no impone, se mantiene como un Estado que no acompaña, que no sustituye al sujeto del acto de fe, que es la persona, las comunidades. Acá decimos laicidad sí, pero primero está la libertad religiosa, que es un derecho. No se nos olvide, la laicidad no es un derecho, es un principio. La laicidad te dice, bueno, sí, para que el Estado no acompañe, no concurra, no supla al sujeto del acto de fe, que es la persona, individualmente o en comunidad, y que el Estado no diga tampoco, ahí obviamente al terreno de la neutralidad, no haga juicios de valor sobre las religiones. Entonces, yo creo que el término neutralidad no es incorrecto. Qué bueno que haya una neutralidad religiosa. Así lo maneja en un artículo la profesora María José Valero, que habla sobre el principio de neutralidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La neutralidad, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Bueno, imparcialidad. ¿Un Estado laico es imparcial? Sí. ¿Un Estado neutral? Yo a veces prefiero hablar más del término neutralidad que laicidad, por la carga quizá tan negativa o los conflictos que ocasiona el adjetivo, el término laicidad. Neutralidad significa imparcialidad. El Estado no toma partido. Y también el Estado no hace juicio de valor. Imagínense que el Estado dijera, pues ahora vamos, bueno, no voy a dar muchas ideas, porque aquí tenemos a un presidente que ha hecho por ahí algún comentario. Ahora vamos con esta religión, porque esta es la buena, esta es la mejor, esta es la verdadera. No, pues señor presidente de la República, señor diputado, señor alcalde, señor gobernador, usted no es quien para, usted solo es Estado. Usted no puede acompañar, no puede suplir, no puede sustituir al acto de fe, y no puede tampoco juicios de valor sobre la religión. ¿Qué pasa? Que a veces la neutralidad se confunde como es aséptico de valores. Tampoco los valores, no hay que hablar de los valores que tienen una raigambre religiosa, porque eso es meternos violaríamos la laicidad o la neutralidad, que es lo que ha pasado en México. En México, por el artículo 3º constitucional,
se ha dicho la educación es laica, entonces si es laica, ni siquiera vamos a dar, ahora sí que ética, ni siquiera vamos a dar civismo, pues porque eso sería remitirnos a los valores del cristianismo, para ponerlo en términos lisos y llanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han abandonado las clases de ética en las escuelas públicas, se ha abandonado el civismo. Yo recuerdo hace unos años con una secretaria de Educación, no es la maestra Delfina, sino otra secretaria de Educación que tuvimos, Josefina Vázquez Mota, me parece que fue durante el sexenio de Calderón, se intentó ya se volvió a las clases de civismo en las escuelas públicas. Bueno, es que el civismo no está reñido con la laicidad. El pretender que no, neutrales, ni siquiera podemos hacer referencia a esos valores, pues entonces en la práctica estamos formando verdaderos analfabetos en materia del hecho religioso, del fenómeno religioso sí, y también de esos valores. No se puede hacer referencia a los valores. Si no hacemos referencia a los valores en las escuelas, ¿qué tipo de alumnos están formando? Muchísimas gracias, doctor. Doctor, quería agregar sobre... Sí, los estados no son laicos porque son laicas las personas. Es decir, mal puede decirse que la laicidad puede ser un principio estatal. Es un instrumento y el principio es, en todo caso puede ser un principio instrumental, pero no esencial. El principio esencial es la libertad religiosa. Y como decía el doctor Patiño, yo desde hace mucho tiempo prefiero el término neutralidad. El término laicidad es un término, empezando, no es jurídico, es sociológico, es muy ambiguo y equívoco. Nadie renuncia a ser laico, como ningún país renuncia a ser democrático. Es decir, democracia y laicidad, todos reconocen que lo tienen. Sin embargo, la neutralidad jurídicamente es mucho más precisa. Porque uno es neutro o no es neutro. Por más que diga que es neutro, si sistemáticamente está excluyendo de la esfera pública la religión, no es neutro. Porque ¿qué significa la neutralidad frente a la religión? Que no soy confesional, que no asumo una religión como propia, como la religión estatal, pero que considero la existencia y respeto y promuevo incluso todo el arco de religiones que existen en el ámbito público. ¿Por qué? Porque es una expresión más. Si promuevo el deporte, si promuevo la cultura, ¿por qué no voy a promover la religión, que es una expresión de la sociedad y de las personas? Entonces, es muy claro ver cuando un Estado es neutro y cuando no es neutro. Mucho más difícil es ver cuándo es laico y cuándo no es laico, porque nadie renuncia. La laicidad es un paraguas que viene bien a todos, ¿no? Entonces, creo que, por lo menos desde el punto de vista jurídico, es muy preferible hablar de neutralidad como principio. Es decir, en cuanto a la postura que tiene el Estado frente a la religión. Es decir, el Estado es el garante de todas las manifestaciones religiosas, es el que debe promover todas las manifestaciones culturales, la religión es una de ellas. Si la excluye, la está haciendo neutro. Muy claro. Es el gestionador del ámbito público, y en el ámbito público hay religión. Entonces, yo creo que se entiende mucho mejor desde la neutralidad. Muchísimas gracias, doctor. Pues, de verdad que creo que este foro va a ser un manjar el día de mañana. Es un adelanto de lo que deviene. Cristian, por ahí andará Cristian. ¿Estamos en tiempo todavía? Sí. ¿Sí? Pasamos a preguntas y de acá de los asistentes, si me ayudan por favor con micrófono, por ahí van preguntas. Yo quisiera hacer un aporte en referencia a lo de laicidad y laico y neutralidad. Parece que hablar de un Estado, me encanta hablar de un Estado laico como instrumento, como fundamento para poder funcionar, porque eso lógicamente implica una neutralidad que no es inactiva, sino activa, proactiva. Yo coloco ejemplo, el caso de Colombia. Sí, es un Estado laico proactivo, por eso se está construyendo la política pública de libertad religiosa en la cual han trabajado el doctor Chus, Monseñor Duque, Lorena Ríos, que no pudo estar con nosotros. Es decir,
no es un Estado que se haya casado con una denominación, sino que es un Estado que busca generar políticas públicas para que el sector religioso pueda participar. Finalmente al Estado le sirve. Y yo les coloco un ejemplo. Me disculpan que yo estoy hablando y les estoy dando la espalda. Me da pena, sobre todo con la República de Argentina, pero bueno, y la de Perú. Pero, ¿qué significa esto? Es muy interesante porque finalmente también el Estado tiene el deber de reconocer al sector religioso como un factor de desarrollo social. En el caso de nosotros, por ejemplo, en Colombia, a raíz de la pandemia, la crisis con Venezuela, ha sido el sector religioso el que ha llegado allí donde el Estado es incapaz. Y esto es una sinergia. Lo otro, referente a la laicidad, peligrosa o venenosa en algunos casos, esa la hemos promovido incluso nosotros mismos, para que usted se fije, doctor. Cuando en nuestras luchas intestinas para descalificar el poder y el arraigo histórico de la Iglesia Católica Romana, los protestantes se abalanzaron a buscar debilitar a esa iglesia. Igualmente la Iglesia Católica Romana, en ese afán de proteger, pretender mantener este monopolio de la fe, por decirlo así, también ayudó a eso. Es decir, generamos conflictos que los estados están obligados a responder. Y hemos generado teocracias en muchos casos. Irán, Rusia, pero está pasando. En gran parte se debe a un tema religioso, que desde el análisis teológico y al interior de nosotros, los ortodoxos, es más teológico, filosófico teológico que teológico, porque no expresa el sentir de la verdadera doctrina de la fe ortodoxa, producto de los años de la Unión Soviética, etc. O sea, todos estos fenómenos. En el caso de Cuba, no sé dónde está la profesora, yo viví 7 años en Cuba, está tomando café. Ahora nos sentamos y hablamos los dos, porque usted comió moros con cristianos como yo. Pienso que ha sido positivo lo que se ha dado. De hecho, tiene una libertad religiosa que en los últimos años ha sido muy proactiva. La construcción de la iglesia de San Nicolás de Mira en La Habana, del seminario nuevo en La Habana. Es decir, sin perder el rol, porque es que hay un tema, hay un peligro, que el Estado pierda el rol de árbitro. Y es más, doctor, yo sugeriría que había que hacer, nosotros en Colombia denominamos derrumbando muros y edificando puentes, un diálogo interreligioso, pero un diálogo que vaya más allá, que tenga la capacidad del sector religioso de dialogar con la comunidad LGTB, con quienes expresan o viven el ateísmo. Solo en el diálogo se construye una sociedad equilibrada. Y lo que buscamos no es igualdad, sino equidad. Y para que esa equidad se dé, el Estado definitivamente tiene que tener una neutralidad positiva, activa, que pueda llegar a esos cristas, por ejemplo, a los que algunos cuando llegaron a Colombia los veían raros, pero que hoy están insertados dentro de la sociedad. O a nosotros los ortodoxos, que somos la minoría en Colombia. Llegaremos a 15.000, 20.000 personas en Colombia. Es decir, es reconocer la dignidad del otro que existe. Y como sector religioso, no culpar al Estado de aquello que nosotros hemos sembrado. Porque esa es una realidad. Hay que empezar por mirar la mea culpa. Hoy nos sentamos aquí un cristiano evangélico, que es un doctor Chus, además un experto en temas religiosos, un hermano de la Iglesia Episcopal Anglicana, coste que no trajo libras, no se la mandaron de Inglaterra. Y hay budistas, y hay, es decir, hemos tenido la capacidad de hacer eso. Y está Santoros. Por ahí en el libro del Camino a la Felicidad hay una enseñanza bonita: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, pero quiere para los otros lo que quieres para ti. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que seguir dando. Yo estoy feliz aquí porque este encuentro que está promoviendo el foro es un encuentro para dialogar. Y hay 3 pasos, perdónenme, ya con esto finalizo, no me quiero alargar, pero quería hacer ese corte: es conocernos primero al interior de nosotros,
para reconocernos. Reconocernos para poder comprendernos y poder actuar y poder ayudar al Estado a generar los mecanismos que nos beneficien a todos, no solo a un sector, porque si no la religión dejará de ser un principio de doctrina o estilo de vida como religión y se convertirá en una ideología más. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, adelante, por favor. Gracias. Quiero comenzar diciéndoles que surgen de todo este análisis y estos comentarios que se han hecho algunas preguntas al interior de uno en relación con la variedad de temas que se han expuesto. Y antes de cuestionar, lo que quiero es complementar. Gustavo Brasbruch en Alemania, que es el fundador de la Escuela Axiológica del Derecho, que nosotros en la Constitución de 1991 la adoptamos y resolvimos varios de los conflictos que teníamos, por ejemplo, entre norma y valor. ¿Quién prevalece, la norma o el valor? Nosotros resolvimos eso. Y nosotros optamos por poner por encima los valores constitucionales a las normas. Y ahí entramos a buscarle soluciones a muchos de los conflictos que surgían. Cuando yo escucho la neutralidad del Estado, Gustavo Brasbruch en Alemania dijo, hay siendo un normativista, es decir, un seguidor de la ley, dijo, hay derechos que son anteriores al hombre y anteriores al Estado, que no los inventa el Estado ni vienen del hombre. Y por eso, entonces, en esa reflexión él está estableciendo algo que es una realidad. La sociología así lo establece también. El hombre se comporta como piensa. ¿Quién ha dicho que hay algún ser humano que pueda estar comportándose diferente a sus creencias? ¿Acaso el Estado, que es una ficción jurídica, puede establecer una neutralidad? ¿Quién dijo eso? En mi criterio, cuando está manejado por seres humanos. ¿Quién ha dicho que un presidente sea de la confesionalidad que quiera, o sea, cuál fe, cuál creencia y aún cuál ideología? Porque el ámbito de la ideología no es el ámbito de la fe. La ideología está trabajando para sostener la democracia. ¿Y qué es la democracia? Mayoría sobre minorías. Entonces yo creo que eso necesita una reflexión todavía superior. Yo no creo en la neutralidad del Estado. En la ley estatutaria de libertad religiosa que la Corte Constitucional de nuestra nación colombiana dijo, es la expresión material de hacer realidad la libertad religiosa en Colombia. Establece dos principios. Cuando un principio deja de ser principio y se convierte en derecho, porque el problema es que no es solo los principios que se establecen regulados por valores, sino que cuando el derecho interviene los convierte en derechos. Entonces aquí es un principio y aquí puede ser un derecho. El Estado consagra esos derechos. Entonces la ley estatutaria nuestra, para no demorarme, dice que se establecen dos principios rectores. El principio de inmunidad de coacción. Yo estoy echando el trabajo que se hace sobre Cuba. Hoy lo vemos que ocurre también en Colombia. Colombia no utiliza en la Constitución la palabra laico, como si lo utiliza México y lo utiliza España, por ejemplo.
el resultado de que seamos una nación hoy mencionada como laica es de una mayoría de la Corte Constitucional de 9 miembros, donde 5 se imponen sobre 4. Y entonces es la jurisprudencia la que está definiendo a Colombia un Estado laico, y Colombia no es un Estado laico, y se lo explico en unos minutos. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos la inmunidad de coacción y vemos en cada momento en que el Estado, a través de las políticas públicas, entra a regularnos, a controlarnos. Entre más regulación haya, más control hay del Estado sobre la Iglesia. Y esto es de la escuela de Frankfurt, en Alemania. Si usted se toma el libro de Marcuse, del hombre unidimensional, quiere decir que ahí está la teoría del Big Bang, el hombre es materia. Por lo tanto, como la materia es energía y es sólida en un 5% y energía en un 95% y todo nuestro universo es energía, entonces en esa parte de energía ubicamos a Dios. Entonces la eternidad de Dios desaparece, porque la materia es mutable y Dios ya no es inmutable. Y fíjense cómo comienza allí ese proceso intelectual que el Estado empieza a incorporar para controlar la religión. Si en Cuba el Estado controla la religión, yo puedo decir que en Colombia y en todos los países latinoamericanos el Estado controla las iglesias. No es solo un fenómeno de Cuba, también nos controla en nuestros países. Y establece el segundo principio, que también el Estado se lo pasa por la faja, y perdónenme la expresión un poco grosera, que es la plena autonomía administrativa. El Estado no puede intervenir para establecer nuestras propias normas internas. Pero el Estado nos pide una personería jurídica y nos rechaza el estatuto y nos rechaza los reglamentos porque no están bajo los parámetros en que ellos interpretan la libertad religiosa. Entonces quiero expresarle esto porque Colombia tiene un preámbulo fundacional de nuestra nación. Dice que para poder lograr un orden económico, político, social y cultural verdaderamente justo hay que invocar a Dios. Y la Corte Constitucional, 5 miembros, entonces interpretan el artículo 1 de la Constitución, que habla del pluralismo, como si el pluralismo fuese el núcleo esencial del Estado laico, como lo dijo la Corte, y yo no comparto eso, porque es una constitución teísta que está reconociendo a Dios aún en el aspecto público de la vida de los colombianos, porque hay que invocarlo según nuestro preámbulo. Por eso no comparto varias de las posiciones de mi admirado maestro Prieto en Colombia, porque nosotros tenemos un Estado aconfesional en Colombia, ni siquiera es laico, porque el Estado aconfesional reconoce la separación de iglesia y de Estado. Pero la diferencia con el Estado laico es que hay una independencia total del Estado con lo eclesiástico religioso. Y en lo aconfesional no hay tal independencia porque nuestro preámbulo no está definiendo en ese contrato social que el sector público, que los funcionarios del Estado y aún los particulares, pero los funcionarios del Estado con mayor rigor tienen que invocar a Dios para poder lograr ese orden económico, político y cultural. Entonces nuestra Constitución no es laica, es teísta. Y el tema de la separación del Estado y de la Iglesia o de la religión no lo encuentra usted solo en el Estado laico, lo encuentra también en el Estado confesional, pero aquí la diferencia es que nosotros reconocemos a Dios tanto en lo público como en lo privado. Tengo muchas cosas más que decir, pero por respeto al público y para que todos intervengan, nos va a quedar más tiempo para seguir hablando. Muchas gracias, doctor. A ver, estoy de acuerdo con algunas cosas que dice usted.
En primer lugar, el Estado tiene que ser neutral en el sentido de que no tiene una postura religiosa. Esto viene de la modernidad, o sea, la separación en el ámbito político del ámbito religioso, tan claro como eso, si no los estados son confesionales. ¿Está mal? No lo veo mal que los estados sean confesionales. Los hay, y también en Occidente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Inglaterra. El ejemplo de Colombia creo que es muy especial porque es un estado colaboracionista. Es decir, no es estrictamente laico, o sea, no es confesional, pero tampoco es, no me gusta hablar de laico, bueno, pero es lo que se llamaría laico. Es una cosa intermedia. Usted está trayendo un ejemplo que sí, puede tener lo suyo, sí, claro que sí. Sí, porque hay una cierta unión con la religión, aunque no llega al confesionalismo. Ahora, cuando yo hablo de neutralidad, y no sé qué grado de neutralidad puede resultar ahí se lo concedo. Ahora, cuando estamos hablando de neutralidad, estamos hablando del Estado no tiene una religión determinada, porque el Estado tampoco tiene un equipo de fútbol, no es hincha de un equipo de fútbol, ¿no? Y no promueve el deporte, claro que sí. Bueno, con la religión es lo mismo. No tiene una religión con la cual se identifique, con la cual esté unido. ¿Sí? ¿Por qué? Por aquello de que la política se separó de la religión y son campos diferentes. Y cada una son jurisdicciones diferentes. Y hay un principio que es la autonomía de las confesiones religiosas donde el Estado no puede entrar. Y si el Estado entra, no es neutral, es confesional. Clarísimo. Es decir, o esas laicidades, como puede ser México o mi país, Uruguay, donde hay un confesionalismo a la inversa. Es decir, porque el Estado prescinde a tal grado y combate la religión de tantas maneras que al final termina siendo un confesionalismo, termina fomentando una increencia o un ateísmo que es una forma religiosa, una manifestación religiosa. Por eso, cuando yo hablo de neutralidad, me parece que es un concepto muy claro como principio estatal de que el Estado no asume una postura religiosa porque no tiene por qué asumirla. El Estado no tiene un equipo de fútbol, el Estado no tiene una preferencia artística por nadie, el Estado no tiene una preferencia religiosa. Pero debe promover todo, debe respetar y promover todo, porque para eso está, hasta para gestionar el ámbito público. Ahora, claro, puede haber casos especiales, y sí, por lo que conozco de Colombia, comparto. En Colombia puede suceder eso, como sucede en los estados que no son confesionales, pero tienen una actitud colaboracionista que, bueno, depende de eso. El profesor Patiño sabe mucho porque ha escrito sobre el principio de cooperación o colaboración. A veces el principio de cooperación es exagerado, a veces solo con una confesión religiosa. En Argentina, por ejemplo, la Iglesia Católica. Sí. Gracias. Por allá alzaban la mano, por allá tienen el micrófono, ahorita vamos con usted. Adelante, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias por este tipo de las participaciones. El tema que quisiera reflexionar y hacer una pregunta y reflexión al mismo tiempo es sobre promover la neutralidad desde la educación pública. Promover la neutralidad desde la educación pública. No sé si vieron la publicación de ayer, que se hizo ayer en Twitter, del gobierno de México. Fue a las 8 de la noche, el día de ayer. Dice, en el modelo de la nueva escuela mexicana, y ya vienen unos puntos ahí, el docente es líder comunitario, la escuela es espacio de transformación social, se recupera la memoria histórica, quién sabe eso qué significa, pero ya nos imaginamos que, toda esta visión antieuropea y eso, ¿no? El aprendizaje es para la comunidad. Luego, madres y padres participan activamente, que pues realmente es solamente para una parte, ¿verdad? Y la otra es educación con enfoque de género. Educación con enfoque de género. Entonces, me llamó mucho la atención cuando se dijo que el laicismo es algo así como la nueva religión civil oficial. Eso me gustó, que dijo el doctor Patiño. Y también se mencionó que es como un tipo de laicidad de exclusión, ¿verdad? Entonces, me llama la atención hablar de esa laicidad como o el Estado laico, lo que es el mal llamado, como una nueva religión civil oficial. Porque sabemos que el progresismo tiene secuestrada la educación, a las escuelas, a las universidades, en todos lados está muy fuerte
en Estados Unidos, en Argentina está fuertísimo, aquí en México también lo está bastante. Ahora, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de la libertad religiosa, se está protegiendo la libertad religiosa como algo, el derecho para creer, pero también para no creer. O sea, para creer y como para no creer. Entonces, no solamente protege las convicciones teístas, sino las convicciones no teístas y ateas. Porque entonces está hablando también de las filosofías, no solamente la religión. Entonces, si el Estado debe ser un Estado neutral, entonces debería, es lo que estoy como preguntando, si es posible plantear esto al Senado, a todos los demás, ¿verdad? Si el Estado debe ser neutral, entonces debería considerarse la educación atea, me gusta decir antitea más bien, ¿verdad? Que promueve pues toda la visión antirreligiosa como una filosofía o como una creencia. Por poner un ejemplo, en Francia, en uno de los informes que se hace, el informe Stasi de 2003, limitó el uso de la vestimenta musulmana a las educadoras porque lo consideró como una visibilidad de símbolos religiosos contrario al rol neutral que la educación debería tener en ese país. Entonces, es contrario que ellas puedan traer su vestimenta porque no es neutral, ¿verdad? Bueno, entonces, si la libertad religiosa protege no solamente las convicciones teístas, sino también las no teístas, entonces, ¿por qué el Estado no promueve la neutralidad desde no enseñar filosofías que sean antirreligiosas? Porque entonces ese es otro sistema de filosofía. Acá es una religión, es otro sistema de filosofía. Ahorita que decía el doctor, el Estado no debe asumir una posición religiosa. Además, cuando estudiamos el derecho de los niños, ¿verdad? Está protegido por normas internacionales, pues se dice que los padres de familia tienen el derecho de elegir la educación de los hijos, ¿verdad? Por convicciones morales. Porque finalmente, de lo que se trata, la libertad religiosa es permitir que las personas puedan ordenar su vida o puedan configurar su vida en el orden de lo trascendental, aquello que es mayor al Estado. Entonces, si las creencias, las enseñanzas filosóficas antirreligiosas se consideran como un tipo de religión, porque es un tipo de filosofía, pues deberíamos promover la neutralidad de las escuelas públicas, ¿no? Y pues lo que pusieron el día de ayer en el tweet, pues se habla de cómo está el ámbito académico secuestrado por el progresismo. Bueno, más bien mi idea es, ¿qué tanto se puede plantear ante los legisladores? No metan filosofías porque va contrario al derecho de la libertad religiosa, puesto que la libertad religiosa no solamente protege el creer, sino también protege el no creer. Así que el no creer también es un sistema de pensamiento, así como la religión es un sistema de pensamiento. Bueno. Bueno, quizá el artículo de Canadá en el libro aporte alguna luz a esto que estamos tratando aquí, aunque su pregunta fue en el caso de México. Se ha escrito mucho, no es escuela laica, es escuela laicista. O sea, nada de Dios, ningún referente a lo trascendente, porque eso ese es un adoctrinamiento. Eso es estar enseñando una religión que es el ateísmo, en final de cuentas. Entonces, no hagas alusión a Dios, a lo trascendente, violando tratados internacionales, como usted lo dijo, efectivamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde dice que los padres tienen el derecho de que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones religiosas y morales. Pero no es así con el género, porque ya lo discutimos alguna vez con ustedes, ¿no? Que invitó Cristian, que dije cómo el artículo 3 de la Constitución en México ya se constitucionalizó la educación con perspectiva de género. Ya expliqué todo lo que tenía que ver para no alargarme. No es nada más perspectiva de género. No, sí, qué bueno. La igualdad del hombre y mujer, ¿no? Pues, pregúntenles a sus esposas, a sus hijas, a ver si no la igualdad y la equidad y todo. Pues sí, yo soy el que dice, sí. Pero no, detrás de todo esto hay un adoctrinamiento en los famosos derechos sexuales y reproductivos, que es el aborto, todas estas nuevos derechos, la inclusión de los nuevos derechos que habíamos hablado. O sea, ahí me están adoctrinando
en una ideología, o sea, la nueva religión civil. No quieres que hable de Dios en la escuela, pero sí le están diciendo a mis hijos que ellos pueden autopercibirse con el género que quieran, ¿no? Entonces, yo les invitaría, el caso de Canadá tiene que ver mucho con esto, el adoctrinamiento de género en las escuelas. Rápidamente, no se me da tiempo, 2 minutos. En este libro, la profesora Diana Jean habla sobre un caso de la Universidad Trinity Western University contra Nova Scotia, la barra de abogados de Nueva Escocia. Porque era la Universidad Trinity Western, una universidad cristiana privada en la Columbia Británica, con una facultad de Derecho. Todos los estudiantes de esta universidad debían firmar el pacto de la comunidad, o sea, darse sus propias normas, firmaban este pacto de la comunidad de la Trinity Western University, prometiéndose adherirse a un código de conducta en línea con las enseñanzas evangélicas, incluida la promesa de no involucrarse en intimidad sexual fuera de matrimonio tradicionalmente definido de un hombre y una mujer. Hasta aquí alguien podría decir, bueno, si tienen su autonomía en las universidades de tipo confesional, de guiarse a su ideario, de acuerdo a la libertad religiosa y la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Cabe destacar que esta universidad, la Trinity Western University, nunca recibió financiación del gobierno, no estaba sujeta tampoco a la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, era una entidad privada, meramente privada, y nunca se ha encontrado que haya infringido los derechos en virtud de la legislación de los derechos humanos de la Columbia Británica. Entonces, la barra de abogados de Nueva Escocia aprobó que no se reconocieran los estudios, los títulos de derecho propuestos por esta universidad, a menos de que la Trinity Western University cambiara su política para que los estudiantes, al excluir a los estudiantes del derecho de este pacto comunitario, por lo que la barra de abogados de Nueva Escocia consideró como discriminatorio. Entonces, la decisión de la barra de no aprobar la facultad de Derecho a los alumnos, recuerden ustedes que en estos países, Canadá, Estados Unidos, se requiere pasar el examen de abogado ante la barra para poder ejercer. Entonces, no les daban autorización a estos chicos para haber firmado este pacto conforme a su ideario religioso. En consecuencia, pues se fueron a la Corte Suprema de Nueva Escocia. Se generó todo un debate hasta dónde es posible que un pacto que hacen estudiantes de derecho de comprometerse a no tener relaciones sexuales hasta antes del matrimonio, pues y matrimonio de hombre y mujer, sea un óbice para que les quiten la patente o el título para ejercer como abogados. Entonces, el caso fue llevado a la Corte de Nueva Escocia. Ya no se los comento para que lean qué es lo que pasó. Entonces, están pasando este tipo de cosas, ahora con la ideología de género y con esa ideología que se viene y del progresismo. Es solamente un caso, hay otro caso más ahí que la profesora canadiense pone ahí en el libro, que no tiene desperdicio. Y sí coincido con usted, se excluye a Dios o a la religión de las escuelas públicas, pensando que eso es laico, eso es laicismo, pero se promueve, se patrocina a todo lo que da la ideología de género, que también ya lo hemos comentado en una publicación por ahí. No sé si el profesor quiere decir algo más. Sí, adelante, doctor. Recién lo decía cuando intervino el señor acá, ¿cómo es su nombre? Schulz. Que no tiene nada que ver la separación de Estado-religión con laicidad o neutralidad, son cosas totalmente distintas, ¿no? Es decir, estados que son tan separados, la mayoría de estados occidentales están separados de la religión y sin embargo tienen comportamientos distintos en cuanto a su neutralidad o su laicidad. Yo lo dije antes, que un Estado, cuando niega tanto la religión, se transforma en un Estado militantemente ateo, ¿no? O sea, es una postura, la increencia es una postura religiosa. Entonces, ¿es un confesionalismo al revés? Claro que sí, que falta la neutralidad. Falta la neutralidad, porque no se permiten símbolos religiosos en el ámbito público, porque no se permite hablar de Dios en la escuela, porque no hay asistencia religiosa en las cárceles o en los hospitales, es decir, por una cantidad de cosas, ¿no? Es decir, tengan presente ustedes que no hay neutralidad o laicidad cuando en el ámbito público se siente mucho mejor un ateo que un creyente. Sí, el signo de la neutralidad de un Estado que respeta la religión
¿tá? Es cuando todos se sienten cómodos, ¿tá? Es decir, cuando todos lo sienten en el espacio público como propio. ¿Tá? Y en nuestros países, yo hablo de Uruguay, por ejemplo, que no se permiten símbolos en el espacio público, y eso está diseñado para un ateo. En la escuela no se habla de Dios, no hay existencia religiosa, en los distintos ámbitos de confinamiento. Entonces, son ámbitos diseñados para un ateo. El Estado ahí es confesional. Clarito. El Estado no tiene que ser neutro en materia religiosa. No quiere decir que sea neutro en materia ética. El Estado no es neutro éticamente. Existen valores republicanos que todos defendemos y todo. O sea que el Estado tiene una ética. Estamos hablando acá de religión. ¿No? Pero tampoco confundamos los ámbitos. Una cosa es la ética, otra cosa es la religión. El Estado nunca puede ser imparcial éticamente, porque ahí estaríamos en problemas. Estamos hablando de la imparcialidad en cuanto a la religión. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hablando de género, que quiero decir una cosa y una pregunta. Hasta ahora hablaron todos varones, entonces por eso. En la Argentina, en 2015, se modificó el Código Civil y Comercial y en el artículo 147 hay a pesar de que se discutió durante varios años, creo que de alguna manera el hecho de que Francisco sea un papa argentino algo ha tenido que ver, porque a veces política y religión no tienen límites imprecisos, digamos, ¿no? Hay aspectos que no se pueden dilucidar con tanta claridad. En ese artículo 147 se determina que la Iglesia Católica Apostólica Romana es un ente de bien público. En el artículo siguiente, en el 148, por primera vez en la historia de la Argentina, y por fuerza e impulso de las distintas tradiciones religiosas no católicas, se reconoce la persona jurídica específicamente religiosa. Artículo número 147 que aún no se reglamentó. Parte de toda esta discusión amplia siempre tiene por debajo una mirada desde la nación católica, desde la mirada de la nación católica que ha llegado a nuestros pueblos. Una cosa es, en la práctica y desde la gestión pública, es que, por lo menos, por supuesto no voy a hablar de mi país, es que cada vez que en el Día Patrio, que es el 25 de mayo, el Te Deum se hace en la Catedral de Buenos Aires y es el arzobispo de Buenos Aires quien da, por supuesto, la homilia correspondiente. Pero no se ha logrado modificar el territorio, ese espacio, ese escenario, a que ese ámbito de oración, de reflexión, etcétera, por el Día de la Patria sea interreligioso. Digo esto porque esto ocasiona mucho resquemor en los otros grupos religiosos. Alguna vez y en algún momento se ha admitido que estuvieran parte, lo digo como ejemplo, porque una cosa es la letra y otra cosa es la práctica. Ustedes muy bien han hablado de la práctica, digamos, la propia cultura, lo que uno cree lo practica. En algún momento, pero bueno, que venga un judío y un musulmán, solamente para reducir la cuestión a tradiciones monoteístas. Alguna vez se ha intentado, pero siempre detrás del obispo, otros grupos, siempre y cuando algún político no diga, será una secta o no será una secta, porque hay que contar con que hay muchos dirigentes que no tienen ni idea de lo que estamos hablando nosotros hoy y confunden una cosa con otra. Entonces, el tema es que a veces la libertad de religión, o sobre todo en el ámbito jurídico en la Argentina, todos los despachos tienen la cruz y el crucifijo, igual que en los metros o en el subterráneo. Pero cuando aparece otro símbolo religioso no son tan aceptados. Esos no se sacan, pero los otros no son aceptados. Entonces, en la base territorial, en el diálogo entre las comunidades, siempre hay, y lo vamos a escuchar siempre, lo sé, porque gestioné durante muchos años el registro de cultos de la Argentina, que este sector religioso, los llamados no católicos, que también es una discriminación en sí misma,
y que incorpora evangélicos, ortodoxos griegos, rusos, bahá'í, musulmanes, judíos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, todo ese enorme mundo de tradiciones religiosas, más nuevas, menos nuevas, centenarias, no centenarias. Y nosotros nos sentimos de segunda, porque finalmente no tenemos un acceso. Hay un reconocimiento, el Estado respeta, la convivencia en Argentina es tal, pero en la práctica y en las leyes esto no se da. Entonces, muchas veces esta discusión encierra un peso que tiene más que ver con una mirada católica de la propia Constitución argentina, quiero decir, ¿no? Y no creo que el factor Francisco haya sido el Papa recientemente, digamos, es más o menos nuevo, pocos años. Fue él quien da inicio en parte al diálogo interreligioso en Argentina, digamos. Él no es obstáculo bajo ningún punto de vista, más bien lo promueve. Tal vez por eso haya visitado todos los países de la región, pero no el nuestro. No lo sé, es una pregunta retórica, pero bueno, eso, y agradecerles las exposiciones que han tenido, ¿no? Y si quieren hacer algún comentario a lo que acabo de decir. El hecho de que una confesión religiosa sea mayoritaria sociológicamente, culturalmente y con raíces históricas, como sucede con la religión católica en Argentina, Uruguay, que es lo mismo. Eso tradicionalmente, al menos para los relatores de la libertad religiosa de las Naciones Unidas, no rompía la neutralidad, era lógico. Sucede así en todos los lugares. Que hay, por tradición y por número, hay una confesión que no es que se imponga, sino que es con la que el país está más consustanciado, ¿tá? Culturalmente. El tema de la cruz, en el año, la sentencia de Lausi de 2010, ¿no? Lausi en Italia, una sentencia en Italia que cuando querían sacar los crucifijos de los colegios en Italia, por la que la cruz representaba solamente a la religión, bueno, el cristianismo, la católica, exclusivamente. Y en Perú se da lo mismo, en el mismo año hay una sentencia de sacar el crucifijo de los juzgados, ¿tá? Porque decía que, y jurar ante la Biblia, que le parecía intimidatorio. Y en ninguno de los lugares, es decir, tanto, ninguno de las dos sentencias, de las dos demandas, esa prosperó. La sentencia fue favorable a que quedara la cruz en Italia en todos los liceos, en todos los colegios públicos, y que quedara la cruz en Perú en todas las dependencias judiciales. Digo, fue el mismo año y más o menos por el mismo hecho, por el símbolo de la cruz, ¿no? Y el motivo es ese, que ciertas religiones y sus símbolos se transforman en elementos culturales. Lo cultural supera con el tiempo lo religioso. Entonces, una cruz hoy, en nuestros países occidentales, americanos, es un símbolo más cultural que religioso, si se quiere. No es religioso, pero cultural. Entonces ahí está lo difícil de discriminar dónde termina la religión y dónde empieza la cultura, ¿no? Cuando es un factor cultural y de primer orden, ¿tá? Porque la religión es un factor cultural de primer orden que en nuestros países americanos es previa al Estado. Sí. Cuando se crean nuestros estados ya existía la religión, ¿sí? Porque en general las comunidades se nuclean por lo religioso, ¿tá? Las creencias es lo que más aglutina a los grupos sociales, ¿no? Y eso está antes de darse cualquier organización política. Por allá hay otra pregunta. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Esto se está poniendo muy interesante. Yo creo que mañana va a ser un día muy bueno de poder ir llegando a conclusiones. Creo que la historia de la religión en Latinoamérica va mucho con lo que ha hecho la historia en la religión y el Estado a través de nuestros países. En cada uno se ha dado unos contextos diferentes, pero si algo nos preocupa es exactamente el hecho que la laicidad o neutralidad ha sido utilizada para coartar los derechos humanos de las personas que ejercen un credo o son ministros de culto. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en esa separación que se dio en México con las leyes de reforma, empezaron a contar o a ver que los religiosos son peligrosos para el Estado.
Y a través de eso se fueron infiltrando muchas cosas hasta que llegó un momento en que nosotros como ministros de culto estamos limitados en nuestros derechos humanos de expresión, de poder tener una conciencia que verdaderamente podamos expresar, porque la restricción a la expresión limita nuestra conciencia, que no lo podemos decir. Entonces, toda esta necesidad es algo que se ha armado para ir limitando de alguna manera las expresiones religiosas. Y como les decía, la historia, por ejemplo, en México, pues el iniciador de nuestra independencia fue un sacerdote, Puridad. La mantuvo Morelos, otro sacerdote. De hecho, para matarlos o fusilarlos, primero les quitaron todos sus derechos religiosos para después poderlos fusilar. Entonces, esta historia trae un contexto, como les decía, que cada uno traemos nuestra historia como países en Latinoamérica, pero sí es bien interesante ver cómo, a final de cuentas, seguimos teniendo una discriminación en México. El segundo causa de discriminación es la religión. La primera es la apariencia y la segunda es la religión. Quiere decir que el laicismo está ahora fortaleciendo esa discriminación, porque no es realmente un laicismo, no realmente no es un neutralismo, realmente es algo, un órgano, una herramienta, como decía el doctor, que se está utilizando para limitar los derechos. Esto me preocupa y creo que en este foro pudiéramos hablar un poco de cómo todos estos instrumentos van limitando la forma en la que nosotros tenemos que expresarlo como seres humanos, y en el caso de nuestros países como ciudadanos, y en el caso de los países como mexicanos. Gracias por el tiempo y por las preguntas, si pudieran tenernos alguna pregunta. Cuando se utiliza mal, se transforma en un instrumento de opresión, clarísimo. Sí, totalmente de acuerdo. En los países de tradición, como México, Uruguay, eso donde el Estado ha utilizado la laicidad como modo de amordazar. Clarísimo, Susan. Por eso decimos, ahí es claro que no es un Estado neutral. Ataca a la religión en lugar de promoverla como factor político. Pues se nos acabó el tiempo. La verdad que esto fue un manjar, se puso muy bueno, se estaba poniendo muy bueno. Lástima que no nos podamos quedar más tiempo. Creo que somos un ejemplo de sana convivencia entre discrepancias, ¿no? Creo que lo que nos une es la búsqueda de la libertad. Bueno, pues su pequeño servidor, dijo el buen amigo que acaba de participar, que la apariencia es la causa número 1 de discriminación. Este chaparrito también tiene algo que aportarles. La búsqueda de la libertad consiste en regresar al gobierno a sus límites y empoderar a los ciudadanos en sus libertades. Su servidor es politólogo, y siempre que tengamos un Estado gordo y obeso metido en la educación, en la salud, en la economía, en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, siempre que tengamos más regulaciones, porque el poder lo ejerce el Estado a través de leyes, siempre, señores, que el Estado crea que el legislativo está para crear leyes y regularlo todo, ustedes y nosotros vamos a tener menos libertades. Llévense este aporte. El gobierno debe limitarse a sus funciones, y cuando el gobierno ejerce justicia en tribunales, seguridad pública y administración de infraestructura pública, no tiene ningún problema en ser neutro en estos temas. Lo que pasa es que el Estado anda de metiche donde no le llaman. Ay, perdón, no soy tan correcto políticamente, pero también aporto, mis queridos amigos, libertad. Eso es lo que nos une. Estamos buscando libertad, y creo que estos foros son para ese aporte, ¿no? Aportar unos, aportar otros, alzar la mano. Decía nuestra compañera argentina, mujeres, hombres, todos por igual, alzar la mano, aportar para llegar a establecer una verdadera libertad y no una libertad ficticia. Pues muchas gracias, Cristian. No sé si tengamos que añadir algo. Paso el micrófono a alguien, despido de una vez.
pasamos el micrófono. Adelante, muchas gracias. Un aplauso para todos, por favor.